Hola amigas y amigos de YouTube, yo soy Dani y yo soy Mel. y hoy os vamos a traer unas albóndigas con tomate súper jugosas. Tenéis que ver el vídeo porque os voy a contar un truco para que os queden buenísimas vuestras albóndigas. No olviden que los ingredientes siempre están al final del video y en la descripción. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras recetas. Esperamos que les guste. Vamos a comenzar preparando los ingredientes para las albóndigas. Cortamos ajo y pimiento verde. No te preocupes si los cortes no son perfectos, ya que vamos a triturar estas verduras. También vamos a necesitar media cebolla. A estas verduras les agregamos 2 huevos y lo trituramos. Y así se ve triturado. Esto lo utilizaremos para las albóndigas. También vamos a necesitar una pieza de pan duro. Esto le va a dar mucha textura a nuestras albóndigas. Retiramos la corteza del pan y cortamos el migajón en trozos medianos. Lo colocamos en un bowl y añadimos leche para hidratarlo. Dejamos que el pan se hidrate mientras preparamos los demás ingredientes para la salsa. Para la salsa de tomate vamos a cortar finamente 2 dientes de ajo, el medio pimiento verde restante y una cebolla en rodajas finas. También añadimos 2 zanahorias que le van a dar un toque de dulzor muy especial a la salsa. Ahora en una olla colocamos aceite de oliva y esperamos a que se caliente. Una vez que el aceite esté caliente, agregamos nuestro ajo y dejamos que se cocine por algunos minutos hasta que tome color. Ya podemos agregar nuestra cebolla y la vamos a dejar cocinar con el ajo hasta que esté muy doradita. Ahora podemos agregar el pimiento y la zanahoria y lo vamos a dejar que se cocine hasta que la zanahoria y el pimiento estén suaves. Una vez pasado esto, vamos a agregar vino blanco y vamos a dejar que se evapore el alcohol. Nuestra salsa ya está empezando a tomar una apariencia muy buena. Ya que tenemos este sofrito, vamos a triturarlo para tener la base de nuestra salsa. Podemos agregar un poco de agua a nuestra licuadora para aprovechar muy bien nuestra salsa y que no se quede nada. No queremos que se desperdicie nada. Ahora agregamos puré de tomate frito. Y de igual manera, para aprovechar todo el puré de tomate, agregamos agua. Vamos a necesitar medio litro de agua más. Lo mezclamos muy bien y lo dejamos a temperatura media mientras preparamos nuestras albóndigas. Para esto vamos a necesitar carne molida de cerdo y carne molida de res. Le vamos a agregar nuestra mezcla de verduras trituradas que hicimos al inicio y como puedes ver, nuestro pan ya se ha hidratado. Pasó de ser un pan duro del día anterior a ser una mezcla que va a ayudar muchísimo a darle textura a nuestras albóndigas. Lo agregamos a la carne y sazonamos con sal y pimienta. Ahora vamos a empezar a mezclarlo muy bien con nuestra mano, tratando de integrar todos los ingredientes. Una vez que esté todo bien integrado, vamos a añadir pan molido, que va a ayudar a la consistencia de estas albóndigas. Nuevamente lo incorporamos muy bien. Cuando nuestra mezcla de albóndigas ya sea manejable, podemos agregar un poco de aceite en nuestras manos para evitar que se pegue. Y formamos bolitas pequeñas de la carne para tener listas nuestras albóndigas. A Daniel le gusta mucho empanizar las cosas de esta manera, colocándolas en una bandeja y añadiendo harina. Y sacude la bandeja de esta manera. De esta forma nos aseguramos de que todas las albóndigas estén bien cubiertas y evitamos tocarlas mucho, lo cual va a mejorar la textura y la forma de nuestras albóndigas. Nuestras albóndigas se ven de la siguiente manera. Y ahora pasamos a freírlas en un sartén con aceite caliente. Las vamos a freír por aproximadamente 1 minuto. No estamos buscando cocinarlas, sino solo sellarlas por fuera, ya que se van a terminar de cocinar en la salsa. Cuando las albóndigas empiecen a tomar color y se vean de la siguiente manera, significa que ya podemos retirarlas. Las colocamos sobre un papel absorbente para dejar escurrir el aceite excedente y ya estaríamos listos para agregarlos a nuestra salsa. Estas albóndigas han quedado perfectas, tienen un sabor delicioso y la textura es la ideal que debe tener una albóndiga. Hay que evitar la tentación de comerlas, aunque estén muy buenas, porque todavía falta agregarlas a nuestra salsa de tomate. Nuestra salsa está caliente y vamos a añadir las albóndigas. Mezclamos con cuidado ya que son un poco frágiles al estar recién cocinadas,
Ahora, para que la salsa se reduzca y las albóndigas se terminen de cocinar y agarren el sabor de la salsa, que está deliciosa, vamos a tapar la olla y dejar que se cocinen por 15 o 20 minutos. Entre más tiempo, mejor. Y una vez pasado este tiempo, las albóndigas ya estarán listas. Puedes ver que la salsa se ha reducido y ha cubierto muy bien todas las albóndigas. Y ya podemos emplatarlo. A nosotros nos gusta acompañarlo con arroz o con patatas. Nunca han probado unas albóndigas tan jugosas y tan buenas. Esperamos que les guste.